Bienvenidos a esta siguiente clase de teoría de juegos. En esta oportunidad vamos a ver juegos de 2 por n y m por 2. Recuerden lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto el criterio maximin y el criterio minimax, que son dos técnicas para poder resolver juegos en el cual tenemos la característica que son juegos de suma cero. Recuerden, juegos de suma cero son juegos en el cual se encuentran, hay dos oponentes y cada uno de ellos se lleva una misma cantidad, uno positivo y otro negativo. Entonces ahora vamos a ver los juegos de 2 por n y m por 2. ¿Esto qué significa? Esto significa tener juegos donde el jugador 1 y el jugador 2 tienen ciertas características. 2 por n significa que el jugador 1 tiene dos estrategias puras, ¿sí? Es decir, una estrategia A, una estrategia B, por ejemplo. Mientras que el jugador 2 puede tener n, un número mayor que dos estrategias. Es decir, podemos tener, estos son juegos en el cual tenemos dos estrategias para el jugador 1, A, B. En cambio, para el jugador 2, pues podemos tener n mayor que dos estrategias. Entonces, este es un tipo de juego en el cual existe una solución y ahora vamos a ver esa técnica. En cambio, juegos m por 2, el m significa que el jugador 1 puede tener mayor que dos estrategias. Es decir, estamos hablando de juegos donde aquí tenemos una estrategia A, una estrategia B, hasta m para el jugador 1. Y 2 significa que el jugador 2 tiene dos estrategias puras, es decir, una estrategia A y una estrategia B. Entonces, puede darse que en cualquier momento tengamos juegos con dos filas y n columnas, o juegos con más de una fila, con m filas, y solamente dos columnas. Y existe el caso general m por n, ¿verdad? M por n precisamente es una matriz donde m es el número de filas y n es el número de columnas, que puede ser cualquier número. En ese caso, pues resolver juegos m por n pues es un poco más difícil en forma manual. No significa que no se pueda. Pero sí, en este caso nosotros vamos a ver juegos donde tenemos o dos filas o dos columnas y puede variar el número de estrategias. Entonces hay un criterio maximin o minimax. Hay teoremas, los cuales estos teoremas me están garantizando que siempre va a haber una solución a cualquiera de estos juegos. Es decir, por ejemplo, podemos tener un juego donde solo tenemos para el jugador 1 dos estrategias y para el jugador 2 podemos tener n estrategias. Entonces el teorema del minimax lo que me está estableciendo es que en cualquier juego o en cualquier matriz que sea m por n, la solución de este juego, ¿sí?, es un subjuego. Ojo, eso es bien importante. Un subjuego es un subconjunto, ¿sí?, de estrategias en el cual yo me voy a basar a encontrar, voy a reducir el juego original a un juego de 2 por 2, por ejemplo, o a un subjuego donde yo de alguna manera puedo resolver ese problema. Entonces, lo que me garantiza resolver un juego de cualquier número de filas o cualquier número de columnas es precisamente el teorema del minimax. Es decir, una matriz m por n va a tener una solución. Esa solución le hemos llamado un valor de seguridad. Y ese valor de seguridad es único, y lo que me garantiza es que se resuelve a través de esta técnica. La técnica que vamos a ver ahora, precisamente, es una técnica gráfica. Es decir, vamos a tener juegos donde hay más de una fila, donde el jugador 1 puede tener m filas, o el jugador 2 puede tener n columnas, y esa matriz yo la puedo reducir a través de una técnica gráfica para resolverla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Voy a borrar por acá y, a modo de ejemplo, vamos a considerar un juego para María. Siempre María va a ser el jugador 1 y el jugador 2 es Juan, donde tiene dos estrategias y María tiene tres estrategias.
Es decir, estamos hablando de un juego de la forma, perdón, M por 2, donde tengo 3 filas, 3 estrategias y tengo 2 columnas para el jugador. Entonces lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿este juego tiene un punto de silla de montar? Recordemos, el punto de silla de montar equivale a encontrar el maximin y el minimax, de manera que estos deben de coincidir. Si no coincide, entonces aplicamos la técnica. Eso es algo bien importante y es la primera validación que hay que hacer. Entonces, encontramos en primer caso el maximin. En este caso, encontramos el valor mínimo. Valor mínimo acá para cuando María juega la estrategia A, pues Juan de alguna manera va a tratar de minimizar los esfuerzos de María, y el valor mínimo que puede obtener María en la estrategia A, pues en este caso es menos 3. El valor mínimo que puedo obtener cuando juega estrategia B es 0, y cuando juega estrategia C es menos 5. Entonces, este es los mínimos, los menores pagos que pueda obtener, y en este caso nosotros visualizamos el valor máximo. El valor máximo, obviamente, entre estos 3 valores es 0, y este es lo que nosotros llamamos maximin. Ahora encontramos el minimax en forma de columna. Para el jugador 2 vemos cuál es el valor máximo en este caso, es 2, y cuando juega B el valor máximo es 10. Luego de estos 2 valores, recuerden, lo que buscamos es el mínimo de esos máximos. El mínimo de esos máximos es 2, y a esto le llamamos minimax. Entonces, lo que hacemos es comparar este valor con este valor. Si estos valores son diferentes, y como es el caso, son diferentes, entonces esto significa que no existe un punto de silla de montar. Y como no existe un punto de silla de montar, significa que realmente existe una estrategia mixta que nosotros la podemos encontrar, que nos va a servir para encontrar el valor del juego. Entonces, como ya vimos que no existe un punto de silla de montar, lo que hacemos es aplicar esta técnica gráfica. Esta técnica gráfica significa dibujar en un eje las estrategias de Juan, cuando Juan juega A, y dibujar un eje cuando Juan selecciona la estrategia B. Y nosotros escribimos acá Juan aplicado en A y Juan aplicado en B, es decir, cuando Juan aplica la estrategia en A y cuando Juan aplica la estrategia B. Entonces lo que hacemos es, por cada valor de María, vamos a graficar este par ordenado. Cuando Juan selecciona A, graficamos esto en el eje izquierdo, y cuando Juan selecciona B, seleccionamos esto, graficamos esto en el eje derecho. A modo de ejemplo, pues yo ya he graficado esto, pero voy a ejemplificar, por ejemplo, el primer par ordenado, por ejemplo, 2 menos 3. Para María, cada uno de los ejes pues corresponden, repito, a las estrategias de Juan. Entonces, María en la estrategia A es 2 y es menos 3. Entonces el 2 lo dibujo en el eje izquierdo. Busco el 2 y lo busco acá. Ojo, estas escalas estos ejes deben estar a escala. De manera que la gráfica pues quede dibujada de forma muy precisa. Entonces, 2 menos 3, 2 lo dibujo acá, y menos 3 lo dibujo en el eje B, en el eje de la derecha. Entonces, una vez señalo los puntos, trazo una línea, ¿sí? Trazo una línea, y esa línea la identifico. Esto es bien importante. Identifico que esto corresponde, María, a la opción A. Así voy identificando estas líneas. Luego 0,2, pues en 0 un punto, en 2 otro punto, y luego 1 esos puntos a través de una línea recta, y ya tengo graficado María, opción B. Y así sucesivamente. La siguiente es menos 5, 10, menos 5 en el eje izquierdo, 10 acá, 1 los puntos, y entonces ya tengo graficado prácticamente esto. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Ojo, esto es bien importante. Todo esto son los pagos de María, ¿sí? Recuerden que Juan es el jugador 2, y Juan lo que intenta es minimizar los pagos de María. María quiere maximizar los pagos, pero Juan lo que quiere hacer es tratar de dañar a María obteniendo el menor pago. En ese sentido,
lo que nosotros hacemos cuando ya hemos graficado esas estrategias, esos puntos, vamos a visualizar, ojo, lo que quiere hacer Juan. Juan lo que quiere es minimizar a María y para ello se va a ubicar en el punto más bajo, pero de la parte superior de la gráfica. Ojo, esto es bien importante. ¿Qué significa este? Que de alguna manera Juan quiere elegir un X. Este X de alguna manera es la estrategia mixta que nosotros andamos buscando. Juan quiere elegir este X para minimizar todos los pagos de María. En ese sentido se va a ubicar en el punto más abajo de la posición más alta que tenemos de la gráfica. Y la posición más alta de la gráfica es todo lo que está en la parte superior. Entonces lo que hacemos nosotros es graficar, ojo, graficamos, de manera que tenemos que identificar dónde está el punto más bajo. Entonces yo siempre digo, es como que ubiquemos o encontremos el valor más bajo y en este caso de una parábola. Entonces la parábola que se nos está formando en este punto más bajo es aquí en este punto. No es en este que está arriba, sino que tiene que ser en el punto más bajo. En pocas palabras, estamos nosotros buscando un minimax aquí. Recuerden, minimax es el punto, el menor de todos los máximos. En este caso, nosotros estamos buscando el punto más abajo de la gráfica. Y en el punto más abajo de la gráfica se intersecta, ojo, eso es importante, se intersecta o se cruza en estas dos estrategias. En la estrategia A de María y en la estrategia B de María. ¿Eso qué significa? Que estas dos estrategias son las que realmente me están determinando una estrategia óptima y es donde precisamente tenemos, ojo, es donde tenemos precisamente las respuestas óptimas o las mejores respuestas del juego. ¿Qué significa? Que la estrategia C está descartada. Precisamente porque si nosotros vemos en la estrategia C es esta, este punto está mucho más abajo que este otro punto. Entonces, eso significa que el juego, hemos encontrado un subjuego donde se encuentra precisamente la solución del problema. Entonces el juego se reduce a otro escenario, ya con las dos estrategias donde se intersectan. Y esta es la estrategia A y la estrategia B de María. En cambio, Juan pues mantiene las dos estrategias A y B. Entonces lo que hago ahora es copiar los valores que corresponden a esas estrategias, ¿no? Y ahora sí, el teorema del minimax lo que me está diciendo es que de toda la matriz original, ahora se ha identificado un subjuego donde realmente está la solución del problema. Ahora sí es bien sencillo encontrar la solución. Lo que tengo que encontrar son precisamente esa estrategia mixta, es decir, una estrategia donde de alguna manera va a jugar Juan o el jugador 2 para resolver el caso de María. O sea, una conjetura de María que Juan va a jugar X y 1 menos X. O Q, 1 menos Q, que es como lo venimos haciendo. Entonces, como ya sabemos, hay un método abreviado para poder encontrar esas probabilidades. Lo hacemos a través de las diferencias en fila, en este caso, diferencias en fila. Luego encontramos el valor absoluto y luego la probabilidad respectiva. Aquí vamos a hacer lo mismo, la diferencia en columna, el valor absoluto y la probabilidad respectiva del jugador 2. Entonces lo hacemos, diferencias en fila, tenemos 2 menos menos 3, esto da 2 menos menos 3, aquí en la ley de los signos recordemos, menos por menos da más y se convierte en positivo, y 2 y 3 es 5. Luego aquí es 0 menos 2, esto te da menos 2, ya con esos dos valores se cruzan los valores y se saca el valor absoluto. Aquí es menos 2, aquí sería 2 positivo, aquí es 5, aquí sería el mismo 5. De manera que nosotros sumamos estos dos valores, 2 y 5, me dan 7, y ya con eso yo puedo encontrar la probabilidad que yo andaba buscando, lo voy a colocar acá, 2 entre 7 son 2 séptimos, luego 5 entre 7 son 5 séptimos. Y esta es la probabilidad con la cual jugaría María. Ojo, ¿con cuál estrategia va a jugar María la mayor cantidad de tiempo? ¿Con A o con B?
sería con B, porque aquí tiene la mayor probabilidad que hemos encontrado. Ahora encontramos las probabilidades para el jugador columna, en este caso para Juan. Encontramos la diferencia de columna. La diferencia de columna son 2 menos 0. Esto te da 2. Ahora encontramos menos 3 menos 2. Eso te da menos 5. Siempre utilicemos paréntesis cuando hagamos la diferencia para que no tengamos ningún problema a la hora de estar operando los signos. Entonces nos da esto, ahora hacemos el cruce normal, ponemos aquí el cruce, tiene menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5, aquí tenemos 2, el valor absoluto de 2 es el mismo 2. Sacamos la suma aquí, la suma de 5 más 2 es 7, y la probabilidad asociada va a ser 5 entre el total, o sea, 5 séptimos cuando juega A, y aquí sería 2 séptimos cuando juega B. Es decir, hemos encontrado la probabilidad del jugador 2, en este caso de Juan. Aquí sería 5 séptimos y aquí sería 2 séptimos. Veamos que Juan siempre va a jugar la mayor cantidad de veces la estrategia A, porque aquí tenemos 5 séptimos y este valor es mayor que 2 séptimos. Entonces, una vez que hemos encontrado eso, estamos claros que hemos encontrado la estrategia mixta. La estrategia mixta para Juan y la estrategia mixta para María, la cual es 2 séptimos, 5 séptimos y 5 séptimos, 2 séptimos para Juan. Recordemos que la suma de estos dos te debe dar 1 siempre. Entonces, una vez hemos encontrado esto, lo que hacemos es encontrar el valor del juego. Eso es de alguna manera lo que estamos encontrando. Es decir, el valor del juego, recordemos, es el valor de seguridad que me da el maximin o el minimax. Entonces, para efectos prácticos, yo voy a borrar esto nuevamente y solamente nos vamos a quedar con las probabilidades asociadas. La estrategia mixta de Juan es precisamente 5 séptimos, 2 séptimos. 5 séptimos, 2 séptimos. Y la estrategia mixta para María es 2 séptimos, 5 séptimos. Esto, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el valor del juego, pero para encontrar el valor del juego, recuerden, lo que tenemos que hacer es encontrar las expectativas para cada uno de ellos. Voy a borrar el juego, el original, para poder tener espacio y escribir las ecuaciones. Entonces, muy rápidamente, vamos a encontrar las expectativas de María. Recordemos que las expectativas de María precisamente equivalen a utilizar las probabilidades que hemos encontrado con las respectivas estrategias. Entonces, la expectativa de María, cuando María juega la estrategia A, de alguna manera sería multiplicar cada uno de esos valores por su correspondiente probabilidad. Es decir, 5 séptimos por 2, más 2 séptimos por menos 3. Y esto, pues aplicando realizando estas multiplicaciones y sumando y restando, pues esto me da, en este caso, 4 séptimos, ¿sí? Luego encuentro lo mismo, cuál es la expectativa de María cuando juega la estrategia B. Y aquí sería igual 5 séptimos por 0, más 2 séptimos, 2 séptimos por 2. Y esto me da 4 séptimos también. 4 séptimos. Pero también podemos encontrar cuál era la expectativa de María en la estrategia C. Si ustedes recuerdan, C era menos 5/10. Lo vamos a encontrar para ver cuánto me da esto. Entonces aquí sería por menos 5, el valor era menos 5, más 2 séptimos, y aquí el valor era 10. Y esto me da un valor de menos 5 séptimos. Ojo, esto es bien importante, porque acabamos de ver que las expectativas de María aquí es 4 séptimos en la estrategia A y B, pero es menos 5 séptimos en la estrategia C. Observamos, por eso C no era parte de esta intersección. Significa que María pierde en la estrategia C y por eso no es parte de la solución del problema. Esto es bien importante. Finalmente, encontremos las expectativas de Juan, utilizando las estrategias mixtas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de Juan? En este caso, lo vamos a hacer para A y B. Entonces,
las expectativas de Juan cuando juega la estrategia A, esto es el valor respectivo con la respectiva probabilidad. En este caso sería 2 séptimos por 2 más 5 séptimos por 0, ¿sí? Y esto me da 4 séptimos. Y luego encontramos la expectativa de Juan cuando juega la estrategia B. Sería lo mismo acá, la misma probabilidad, pero multiplicado por menos 3. Más 5 séptimos multiplicado por 2. Y esto, pues si lo resolvemos, también me va a dar 4 séptimos. Ojo, esto es bien importante lo que hemos encontrado. Si ustedes ven, aquí se repite el valor. Lo que me está diciendo este 4 séptimos es este X que hemos encontrado, este valor acá. Este 4 séptimos es el valor del juego. Eso es bien importante. Recordemos que estos son los pagos de María y aquí está ubicado Juan. Lo que me está diciendo este valor 4 séptimos, que es el valor del juego, es precisamente que María va a ganar, ojo, a lo sumo va a ganar 4 séptimos. Todo esto que está aquí son las expectativas de María, lo que hemos encontrado. Esto era la expectativa de María. Estos puntos son los que están acá. 4 séptimos y menos 5 séptimos. Significa que en la estrategia C, este valor es menos 5 séptimos acá. Es menos 5 séptimos. María pierde, pero arriba gana 4 séptimos. Entonces, lo que está diciendo es que Juan garantiza que María no va a ganar más de 4 séptimos. Es decir, a lo sumo va a ganar 4 séptimos. Esto significa tener esta equivalencia. En cambio, para Juan, si ustedes ven a Juan, me da 4 séptimos. Es este mismo valor, pero aquí están las expectativas de Juan. Estas son las expectativas de Juan. Y la igualdad es al contrario de esto. Si aquí era menor o igual, esto es mayor o igual que 4 séptimos. Esto significa que Juan va a ganar al menos, ojo, 4 séptimos, pero en realidad el juego de suma a 0 lo que me está diciendo es que uno gana esa misma cantidad y el otro pierde esa misma cantidad. Cuando tengamos un juego de esta forma, estamos hablando de un valor maximín, es decir, el mínimo de la parte más alta. En un siguiente video vamos a ver el otro caso, donde realmente no nos vamos a fijar en la parte superior de la gráfica, sino que en la parte inferior de la gráfica. Entonces la moraleja, el valor del juego es 4 séptimos, y el valor de la probabilidad que hemos encontrado, este X, es precisamente este valor que hemos encontrado acá, 5 séptimos, ¿sí? Y las estrategias mixtas es lo que encontramos es precisamente en el juego reducido. Y lo hacemos a través del método abreviado. Así que de manera que este juego, este ejemplo, ya nos permite poder resolver cualquier tipo de juego que involucre un juego de m por 2, donde nosotros tenemos que reducir el juego, encontrar las estrategias mixtas, encontrar las expectativas de cada uno de los jugadores y graficar esto acá. Y esto me sirve de alguna manera para resolver cualquier tipo de juego. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.